Muy buenas tardes, queridos televidentes del programa Conózcanos, nuestro canal TV Florida. En esta tarde vamos a tener un tema muy importante, enriquecedor para todos nuestros televidentes, especialmente para los estudiantes, para aquellos que se nos dificultan las matemáticas. Hoy vamos a hablar del uso de la tecnología de las matemáticas, este programa que está implementando en el Colegio Vicente Azuero. Y vamos a darle la bienvenida, sin más preámbulo, al docente Daniel Moreno Caicedo. Muy buenas tardes, profesor Daniel. Bienvenido al programa Conózcanos del canal de TV Florida. Muy buenas tardes a los televidentes. A ustedes muchas gracias por la invitación a que conozcan el proyecto de matemática usando tecnologías que estamos desarrollando en el Colegio Técnico Vicente Azuero de Florida Blanca. Bueno, profe, para un recuento de quién es Daniel, dónde nació. Mi nombre es Daniel Moreno Caicedo. Nací en la ciudad de Bucaramanga. Soy licenciado en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Luego tuve la oportunidad de hacer la especialización también en educación matemática. Y últimamente logré hacer la maestría también en educación matemática. Esa ha sido mi línea. Llegué a trabajar en el Colegio Técnico Vicente Azuero desde 1990 como profesor de electricidad, ya que soy técnico electricista del Colegio INEN de Bucaramanga. Luego, por las reformas educativas que hubo, también fui asignado a la parte de matemática, como es mi formación profesional, y en estos momentos continúo en la modalidad de electricidad y con estudiantes de décimo y undécimo en matemáticas. Bueno, profesor, ahorita algo muy importante que se daba a conocer en el Colegio Técnico de Vicente Azuero es este programa que se ha implementado ya a base de lo que es la tecnología, que es lo que se está trabajando ahorita actualmente, y usted tiene un proyecto de uso de la tecnología en la matemática. Cuéntanos cómo es la historia de este proyecto. Digamos que la historia podemos retomarla desde 1999. Ya vamos a tener 20 años. En ese momento yo pertenezco al grupo de educación matemática de la universidad y nos reuníamos los miércoles de 6 a 8, 6 a 9 de la noche. Y empezaban a aparecer unas cosas llamadas calculadoras graficadoras.
y nos llamó la atención y nos tocó comprar inicialmente unas calculadoras para mirar cómo trabajar las claves de matemáticas con estos programas. Duramos año y medio, 1999 y parte del 2000, y en el año 2000 el Ministerio de Educación Nacional crea un proyecto que se llama Incorporación de las nuevas tecnologías al currículo de matemáticas de la educación media en Colombia. Como nosotros ya estábamos desde la universidad, digamos que implementando por gusto, no teníamos idea de que el ministerio iba a crear el proyecto. En Santander invitaron 5 colegios. El Universitario del Socorro, el INEN de Bucaramanga, la Escuela Normal de Bucaramanga, el Colegio, se me fue la memoria, Las Américas, y nosotros del Colegio Técnico Vicente Azuero de Floridablanca. Nosotros pues somos los únicos de Floridablanca que estuvimos en el proyecto desde el año 2000, y en ese año el ministerio nos llevó en diversas ocasiones a Bogotá para que conociéramos cómo usar la tecnología en el aula de clase. Se partía de la base de que como profesores de matemática teníamos la fundamentación de conocimientos de matemática, pero si no teníamos de pronto ni la experticia ni los conocimientos de cómo usar esa tecnología para la enseñanza del estudiante. ¿Por qué? Porque primordialmente la gente cree que si el estudiante tiene una calculadora o un computador, pues que el estudiante no tiene que hacer nada de matemáticas, porque eso ya el computador hace todo, y eso es una gran mentira, ¿no? Entonces eso es lo que hemos tratado de mirar nosotros, cómo usar esas tecnologías para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces en ese año 2001 estuvimos varios profesores del Vicente Azuero, pues dentro de ellos la compañera Nelly, que hoy está en uso de buen retiro, y quien les habla, y nosotros estuvimos ese año formándonos en Bogotá con los permisos del colegio, y llegamos luego a impulsar en el año 2001. En el año 2001 el ministerio le dio al colegio, porque nosotros habíamos sido responsables con el proyecto, asistiendo, participando en Bogotá, le dio al colegio 25 calculadoras graficadoras TI 92 Plus, nos dio un video screen y nos dio un proyector, y con eso nosotros iniciamos junto a la profesora Nelly en el Vicente Azuero, desarrollando las actividades que nos organizábamos desde el ministerio y desde la universidad. Dentro del proyecto también nosotros los viernes en la mañana de 7 a 12, 7 a 1, nos reuníamos los 5 colegios que les nombré antes de Santander, y bajo la coordinación de la Escuela de Matemáticas de la UIS diseñábamos los talleres que íbamos a desarrollar en la clase siguiente semana. Y entonces había una comunidad que poco a poco íbamos aprendiendo, íbamos mirando cómo desarrollar esas tecnologías, íbamos viendo de qué forma le llegamos al estudiante, ¿sí? Porque la idea no es que con esa calculadora haga una multiplicación, eso no tiene sentido con una tecnología, sino era cómo a través de los procesos que veíamos en visualización, la pantalla pues era monocromática, una pantalla monocromática, y empezar a ver con ellos las calculadoras, las temáticas, las situaciones problema. Entonces digamos que en sí esos fueron los orígenes alrededor del año 2000. Profe, este implemento de esta tecnología lo están utilizando en la educación media, pero ¿a qué grupo? ¿Desde sexto grado o solamente noveno? ¿Qué grados son los que están implementando con esta temática? Pues el proyecto del Ministerio de Educación era para la educación media en Colombia, ¿sí? Pero en vista de la necesidad, pues el proyecto se fue extendiendo a bachillerato, a primaria, ¿sí? Entonces son actividades que se diseñan, ¿sí? Y entonces, como les decía, nosotros nos reuníamos los viernes con los 5 colegios y empezamos a diseñar actividades bajo las coordinaciones de los profesores de la UIS. En el año 2006, para la UIS llegó el profesor Martín Acosta, un doctor especialista en geometría. Y entonces nosotros empezamos a diseñar actividades para el aprendizaje de la geometría, ¿sí? Trabajando la geometría para sexto, para séptimo,
diseñábamos las actividades, íbamos al colegio, las experimentábamos. Luego de esa experimentación mirábamos qué funcionaba, mirábamos qué cambios se hacían y al año siguiente volvíamos a la misma actividad con la reestructuración que le habíamos hecho, volver a mirar, y por eso es que hoy en día digamos que a través de todos estos años las actividades se han ido puliendo, se han ido reformando y ya se cuentan con unas actividades diseñadas para aprender simetría axial, traslación y rotación en sexto y séptimo, ¿no? Entonces es como el estudiante aprende eso, porque usando tecnologías no es que el estudiante diga traslación es un objeto, moverlo a un punto determinado de acuerdo a un vector y que se lo aprenda a memoria y ya. No, es que él sea capaz de hacer la actividad, de moverlo, de entender y de apropiarse de esos conocimientos, ¿sí? Eso de con eso la se práctica. trata, que es con la práctica, sí. Y como los estudiantes, pues ellos mismos tienen esa habilidad ya casi que innata, pues para ellos es más fácil que para uno quizás de docente, porque no es un nativo digital. Sí. Sí. Profe, ¿cómo ha sido la recepción de los estudiantes con este programa? ¿Cómo lo han visto ellos? ¿Cómo se les...? Bueno, entonces, continuando con la historia, nosotros, por ejemplo, las calculadoras graficadoras, ¿sí? Y los estudiantes teníamos por parejas, nos tocaba que el estudiante hiciera por parejas y le diseñábamos un taller y el estudiante resolvía ese taller, y como las calculadoras no se tenían mucho y siempre son relativamente costosas, pues era lo que hiciéramos en el aula de clase, ¿sí? Pues para el estudiante le llama la atención porque es una innovación y al estudiante le gusta la tecnología, ¿sí? Entonces para ellos ha sido motivo de que ven la matemática de forma diferente, ¿sí? De forma diferente. Y entonces el estudiante visualiza, desarrolla conceptos, se apropia de actividades, y lo que nosotros esperamos que él logre una mayor apropiación y desarrolle su pensamiento matemático. Eso es lo que buscamos siempre con estas actividades. De una forma más didáctica, pero ya siempre basado en lo que es la matemática, porque en los tiempos de antes cuando uno estudiaba, pues ya era por otro tiempo, ¿no? Sí, yo por ejemplo recuerdo, a mí me correspondían las famosas escalas, no sé si de pronto los televidentes recuerdan las escalas. Entonces a mí me decían la escala del 43, entonces 43 por 2, tanto, y luego por 3, terminaba uno hasta 9, y luego dividir. Y entonces terminaba uno y le tenía que dar 43, entonces la alegría de uno cuando le daba, porque si no uno tras noche se haga. Pero hoy en día, con el uso de las tecnologías, lamentablemente uno ve que colegas todavía ponen escalas, pues se están engañando, porque el muchacho que hace, coge un celular hoy en día o una calculadora o un computador y oprime botones, y él no está aprendiendo a multiplicar y a dividir como quizás nos tocó a usted y a mí, y los estudiantes lo hacían de esa forma, ¿sí? Tocó hacer una escala hasta 5 veces. Sí. Bueno, profe, lo invito a unos mensajes institucionales y ya regresamos con este uso de la tecnología en la matemática.
¿Cómo se verían tus últimos años de vida? ¿Serás lo suficientemente rápido para salir a rodar? ¿Lo suficientemente fuerte para abrazar cada momento? Crecerás, envejecerás con vitalidad. O envejecerás con enfermedades. Es tiempo de tomar una decisión. Bien, televidentes, y continuamos con este programa tan importante, tan interesante para todos nuestros estudiantes. Estamos con la docente Judy Amparo Valderrama del Colegio Técnico Vicente Azuero, quien también hace parte del proyecto del uso de la tecnología de las matemáticas. Bueno, profesora Judy Amparo, muy buenas tardes. Muy bienvenida buenas tardes al programa Conózcanos del canal de TV Florida. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, televidentes. Es un orgullo estar hoy con Claudia aquí en este set para contar pues parte de nuestra historia y parte de lo que se hace por la educación florideña. Profesora Judy, para los televidentes que no conocemos su currículo de estudio, ¿de dónde es? ¿Dónde estudió? Bueno, yo soy malagueña, ¿sí? De santanderiana con aderezos santanderianos. Y pues siempre tuve la facilidad para la enseñanza, para el aprendizaje de la matemática desde el colegio. Quise ser ingeniera, pero mi mamá me encaminó por la rama de la docencia. Hoy, como todo lo de mi madre, no tiene enmendaduras ni tachones, entonces me siento orgullosa de ser profesora. Egresada de la Escuela Normal Superior de Málaga, hice la licenciatura en Educación Matemática en la Universidad de Pamplona. Posteriormente hice la especialización en Educación Matemática con la Universidad Industrial de Santander y finalmente hice la maestría con la Universidad del Tolima, maestría en Educación. He sido de la línea de pedagogía, sí, en educación. Siempre me ha apasionado enseñar, buscar nuevos métodos de enseñanza y poder lograr aprendizajes en mis estudiantes. Ese es mi fuerte como tal. Profe, cuéntenos, ¿en qué momento llega usted al Colegio Vicente Azuero? ¿En qué año se dio ese? Bueno, yo llegué al Vicente Azuero en el año 2015. Yo llegué siguiendo mis profesores de especialización. El profesor Daniel y la profesora Nelly fueron profesores míos en la especialización y cuando se dio la oportunidad de trasladarme, porque yo era del ente territorial de Santander, pues tuve la opción de, digamos, de escoger colegios y como ellos trabajaban en el Vicente Azuero, pues yo escogí el Vicente Azuero por seguirle los pasos a ellos. Sabía que existía un proyecto con uso de tecnologías y con calendario matemático y que ahí se implementaba, entonces siempre me ha gustado la academia. De hecho, una de las posibilidades que me abrió la puerta para ser trasladada de ente territorial fue mi formación académica. He sido muy inquieta en la parte de investigación. Entonces llegué ahí al Vicente Azuero y el señor rector me dio dos posibilidades. Una, enseñar geometría a lápiz y papel, o dos, pertenecer al proyecto de tecnologías, lo llaman allá. El proyecto como tal se llama Geometría y Nuevas Tecnologías, así lo titularon en el Vicente Azuero. Entonces yo le dije que me quedaría con trabajar con tecnologías y él me brinda el espacio para capacitarme en la Universidad Industrial de Santander e ir todos los días, los viernes, a hacer como ese proceso de formación. Empecé todo el 2015 y 2016. Pues el 2015 pues, fue un año que hubo un paro, entonces no pude ahondar mucho. Empecé a desarrollar pues, mis actividades, pero como no tenía ni la culpa con respecto al trabajo realizado con uso de tecnologías, pues se me dificultaba. Ahí mis maestros, la profe Nelly Merchan, profe Fliallo, el director del grupo de tecnologías, porque el colegio, como comentaba el profesor Daniel, se vinculó prácticamente hace 20 años
al proyecto Incorporación de las Nuevas Tecnologías al Currículo de Matemáticas. Ese fue un proyecto liderado por el Ministerio de Educación Nacional y ellos se vincularon y empezaron a trabajar. Entonces, cuando usted ingresa al Colegio Vicente Suero, me dan la oportunidad de pertenecer a esas comunidades de práctica. Entonces, ingreso a tecnologías y el director de ese grupo es como tal el profesor Jorge Enrique Friacho. Entonces, ahí todos los viernes empezamos a trabajar el profesor Daniel, la profesora Nelly, nosotros tres inicialmente, y luego nos reunimos con otros colegios, el profesor Juan de Dios de las Américas, el piloto, en ese entonces venía un compañero de Barichara, y empecé, pues ellos, imagínense, ellos llegaban y cualquier información de una vez lo solucionaban, entonces a mí eso me generaba como un poco de conflicto cognitivo porque ellos muy fácil, entonces empecé a ahondar y a dedicarle tiempo, porque esto es de organización, de que usted en domingo se dedique a hacer una simulación, una sola simulación, y entonces eso le va generando pues el trabajo y el gusto. Luego ya me encarreté año 2016, empecé a hacer mis primeras prácticas, ya mis primeras actividades. El profe Friacho puso una simulación de una rueda de la fortuna y empecé, y ya cuando me di cuenta ya tenía experticia, porque no es solamente que usted aprenda, es que usted aprenda a enseñar, y eso no es automático, eso se hace cuando usted enriquece su discurso matemático escolar, cuando usted genera esos procesos de aprendizaje, esos procesos de enseñanza para que generen un aprendizaje. Entonces, cuando yo me encarreté, ya empezamos, como Nelly y Daniel llevaban el proyecto, entonces yo empecé a decirle a Nelly, pero Nelly ya dijo, no, yo ya me voy a retirar. Entonces, al retiro de Nelly, yo un día le dije a Daniel que necesitábamos empezar a mostrar el proyecto, y que hiciéramos investigación. Entonces, yo ya tenía 2 años de formación, entonces ya era hora de empezar a investigar, empezar a mirar cómo aprendían mis estudiantes del Vicente Suero, mirar, hacerle un seguimiento al proyecto, poderlo evaluar para poder decir, bueno, hay vigencias futuras, hay situaciones nuevas, hay cosas que no se pueden repetir, hay cosas que sí se pueden repetir. Entonces, como en el 2016 yo había empezado el proyecto de enseñanza de la trigonometría con el uso de las tablas, porque si es bien cierto, a mí me adjudicaron la sala de GNT, o sea, la sala de Geometría y Nuevas Tecnologías. También los otros compañeros van a la sala, entonces yo prestaba la sala y no me alcanzaba la sala para poder utilizar para la enseñanza de la trigonometría, solamente tenía para la enseñanza de la geometría. Entonces, en ese momento, Computadores para Educar trajo a las tablets. Entonces, empecé en el 2016, fue el primer proyecto que empecé a investigar y trabajé con uso de las tablets. Y pues como ese año ya habíamos mejorado la sala, porque como lo comentó el profesor Daniel, ellos empezaron con calculadoras Texas. Luego esas calculadoras empezaron a deteriorarse, entonces ya empezaron a utilizar computadores, empezaron a utilizar el programa de Cabri, como él lo manifestó. Luego del computador, luego del programa de Cabri, manejaron el trabajo con respecto al uso de GeoGebra, y de hecho el año pasado intentamos empezar con DGPAD, porque el profesor Joselín trabaja con DGPAD, que es un programa más amigable para tablets. Pero para nosotros que tenemos los computadores y las tablets en sistema Android, porque los computadores para educar vienen, entonces el DGPAD no corre bien, entonces por eso tomamos la decisión de simplemente trabajar con GeoGebra. Entonces cuando nosotros empezamos a retomar, entonces le dije, bueno Dani, ya tenemos sala, porque nos la habían dotado con computadores para educar, tenemos 30 portátiles, entonces pedí las tablets y empezamos a trabajar con el proyecto, que fue el que posteriormente llevamos a la Universidad de los Andes el año pasado por primera versión. Como se encuentra en las redes sociales, ya entregamos las primeras, porque este proyecto se le ha llevado seguimiento y se ha mostrado harto. Los Andes ya nos evaluó como la primera versión, y vamos en este momento en esa segunda, como les comentaba el profesor. Ese fue el primer proyecto de investigación. Luego, ya el año pasado,
como yo no seguía con 11º, entonces ya le dije a Daniel para que continuara él con 11º y no truncáramos el proceso de investigación que yo llevaba. Entonces empezamos a trabajar juntos. Se presenta la oportunidad de, digamos, ir a Virtual Educa. Presentamos una ponencia para Virtual Educa y de esa ponencia nos fue muy bien. Compartimos escenario con Julio Profe, con Ceballos de Argentina. Entonces Julio Profe en sus redes sociales nos felicitó. Entonces eso nos dio como el espacio para darnos a conocer. Desafortunadamente uno hace muchas cosas en el aula de clase, pero no se da a conocer. Entonces existe usted, profesor, en el aula de clase, pero pare de contar. Entonces ahí ese día hablando con Julio Profe nos dice, no, pero esto es para mostrarlo, esto es tecnología, esto es apertura. Entonces ahí es donde empezamos a darlo a conocer y ya teníamos un segundo proyecto que era Grupos Juveniles Creativos, el desarrollo de competencias ciudadanas a través del uso de tecnologías en el aula de matemáticas. Un proyecto que enfasa 3 frentes: desarrollo de pensamiento matemático, desarrollo de competencias ciudadanas y el uso de tecnologías. O sea, es un proyecto muy bien pensado para población vulnerable. O sea, sabemos que Grupos Juveniles Creativos es una población vulnerable en la cual chicos que dejan de estudiar 4, 5 años, 2 años, 3 años, retoman nuevamente. Entonces, para ellos no es muy agradable estar en un aula de clase. Entonces, este proyecto tocó pensarlo, repensarlo y ya vamos en una segunda versión con resultados muy buenos de autorregulación y con los estudiantes. Y desarrollar pensamiento matemático y tener autorregulación, ese es un proceso, digamos, que requiere trabajo pedagógico. Tengo ahorita curiosidad, ¿por qué ese nombre de pensamiento matemático? Bueno, porque es que nosotros utilizamos la matemática para enseñar una matemáticas contextualizada en sí misma y en otras ciencias. No como contenidos, sino como desarrollo de procesos. Entonces, para nosotros es más importante desarrollar los procesos matemáticos de ejercitación de procedimientos, comunicación, razonamiento, modelación, representación. Y a través de esos procesos matemáticos se desarrollan los contenidos. O sea, los contenidos no son más que un pretexto para enseñar matemáticas. A nosotros no nos interesa, el profe Daniel, hasta de pronto les va a hablar ahorita más tarde, de los proyectos como tal. A nosotros no nos interesa enseñar los casos de factorización. A mí en octavo me interesa que el chico sepa pensar en un pensamiento variacional, valga la redundancia, pensar en pensamiento, o sea, que tenga el desarrollo del pensamiento variacional. Tengo anécdotas con que no sé nada de factorización y ya vamos a terminar el año. Cuando les digo, bueno, estos eran los casos de factorización porque yo enseño esta parte con terrenos. Entonces, el chico sabe a través de un terreno determinarle las dimensiones. Todos sabemos identificar el terreno de una casa. Entonces, si usted dice que tiene 60 metros cuadrados, entonces usted tiene que pensar en un largo y en un ancho. Entonces, se le da la expresión algebraica que determina el área del terreno y él tiene que identificar las dimensiones. Eso es factorizar. Y los chicos lo saben, con trinomios, con binomios, con polinomios, lo saben hacer. Pero si yo les digo que eso es factorizar, ahí hay bloqueo automático. Y cuando uno termina ya saben escoger y el que termina primero escoge el binomio, que es mucho más fácil, y ellos hacen todo el proceso. Entonces cuando llegan al proceso como tal, le dicen, eso es factorizar. De hecho tenemos unos rostros el año pasado cuando yo les dije que eso era factorizar y todo. Ay, profe, eso es factorizar, porque es un trauma, y es un trauma de casa, es un trauma de generaciones. Pues yo tuve pues la facilidad de aprender el álgebra muy fácilmente en octavo, siempre tuve esa facilidad. Pero yo me acuerdo que mi amiga de infancia, esa pobre, siempre sufrió con el álgebra. Bueno, ella sufrió con aritmética, con álgebra, con todo.
y ahorita todavía cualquier cosa que ella se vea atorada, llama a pedir ayuda porque ella dice, no, Judy, yo me acuerdo. Y ella siempre, mi amiga de infancia, Fabiola Archila, siempre me decía, ay, ayúdame, por eso, porque yo sí tuve como esa facilidad. Y pues eso es lo mismo que a mí me apasiona hoy, querer que todos mis chicos aprendan como con la facilidad que en algún momento. Y como ¿sí? quitando ese mito de que es difícil. Y otra cosa, o sea, es que usted no puede seguir haciendo lo mismo de hace 15 años. Hace 15 años nosotros no éramos nativos digitales, de hecho nos ha tocado ser emigrantes digitales. Hoy el chico interactúa con una tablet, el chico interactúa con un computador, tiene mucha tecnología en la casa, pero lo que no tiene es la experticia en el manejo de la tecnología. Hoy el chico es experto dando clic. Él sabe, él es experto. Usted ve un niño de 2 años que de pronto está en el smartphone, sí. ¡Pum! En ese smartphone le apareció YouTube. ¿Cómo lo hizo? No importa. Lo importante es que él lo hizo. El video que quería. Exacto. Pero nosotros, ¿qué debemos? Liderar un proceso para que use la tecnología para sus necesidades. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos en el proyecto es que el estudiante tenga las herramientas. Mira que una particularidad, pues dándole la parte de investigación, nosotros este año caracterizamos la población. O sea, miramos qué tiene en la casa. Todos los chicos tienen como mínimo un celular con datos. Con datos. O sea, ¿qué significa? Que el estudiante tiene las herramientas tecnológicas. Pero ¿quién le gusta aprender y bajar videos con fines educativos? No. El 20% de estudiantes de vez en cuando lo hace. Y entonces ahí es donde empezamos. O sea, fíjense que los chicos son inmigrantes, son nativos digitales, pero ellos no tienen la formación para buscar esos socios cognitivos, como lo llama Moreno en Armella, que es uno de los líderes de este proyecto, un mexicano. Decía, convierta usted en su socio cognitivo estas herramientas tecnológicas. Como decía, es que usted en su casa vuelva y tiene su profesor personalizado que le está diciendo, oiga, eso está mal, mire otra estrategia porque le quedó mal. Y nosotros trabajamos la resolución de problemas. Entonces, la idea es que el chico tenga esa estrategia para resolver el problema. O sea, busque, como dice, de clic hasta que tenga la y más que de clic, porque esa es una de las epidemias que nosotros tenemos con estos chicos, más que usted de clic, que tenga el conocimiento para saber dónde debe dar clic y cómo lo debe dar. No es que a nosotros nos da risa porque nosotros nos enseñaron a leer el manual y si no, no me mueve eso, ¿no? Y los chinos hoy no, lo último que van a ver es el manual. Sí. Y lo primero que hacen, si les va bien, es que busquen el manual. Si tienen una dificultad, buscan el manual, lo bajan y control F para determinar dónde está la respuesta. Sí, porque para eso sí son importantes. Bueno, profe, muy importante este tema, pero la invito a unos mensajes institucionales y regresamos con este importante tema del uso de la tecnología en las matemáticas del Colegio Vicente Azuero. Amor, ¿y cómo te fue en el trabajo hoy? Como siempre, amor. ¿Y a ti en la oficina? Cansada. Papá, ¿por qué mamá es la única que trabaja en casa? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Florida Blanca sin violencia de género.
Bueno, y continuamos con este importante tema como es el uso de la tecnología en las matemáticas que está implementando el Colegio Vicente Azuero. Bueno, profesor Daniel, cuéntanos qué proyectos tiene el colegio en este uso de las matemáticas. Bueno, digamos que ya ante el impulso que nuevamente le dio la profesora Amparo, que estaba comentando ahorita, en estos momentos hay 4 proyectos que tenemos andando, siempre con el uso de tecnologías digitales. Uno de ellos es el programa para sexto y séptimo de la enseñanza de la geometría, y se están desarrollando las actividades que se desarrollan en conjunto con el profesor Joselín, que trabaja en el Centro Piloto Simón Bolívar de Bucaramanga. Pues nosotros los viernes se desarrollan ciertas actividades que las que teníamos desde el año 2000, y con esas actividades se han ido implementando y ahora se están desarrollando algunos en el programa Cabrit Geometry y otros, como en el caso de Jocelyn, usando el GeoGebra, ¿sí? Que es un software gratuito que con ese es que estamos desarrollando las actividades. Otro de los proyectos que se tiene, un segundo proyecto, es el desarrollo del pensamiento algebraico y variacional, que está desarrollando la profesora Amparo con los grados octavos, ¿sí? Entonces ahí la profesora, con la implementación de diversas actividades, se busca que el estudiante adquiera los conocimientos propios del álgebra, ¿sí? Cabe resaltar que a veces hay unas dificultades, en especial con los padres de familia, porque el padre de familia está muy convencido de que el estudiante aprende álgebra cuando desarrolla todos los casos de factorización del álgebra de Baldor. Y entonces, ante estas nuevas tecnologías, pues los programas están diseñados para que el estudiante aprenda a factorizar, ¿sí? Pero de una manera de que él ve unos deslizadores, ve unos movimientos y él entiende qué es factorizar, sin que uno le diga qué es factorizar. Porque a veces nosotros como sociedad, el estudiante cuando llega a octavo, la sociedad le infunde de que en octavo lo complicado es factorizar, que eso es muy complicado, y entonces el muchacho va como ya como prevenido, asustado, sí, y entonces eso el muchacho no le permite el desarrollo de su pensamiento. Entonces ya con las situaciones y talleres que se desarrollan, pues el estudiante aprende a factorizar sin ningún momento de leer que son los casos de factorización. Lógicamente hay que trabajar la estructura matemática, hay que desarrollar la notación algebraica, pero el estudiante aprende así a factorizar, ¿sí? Entonces a veces en el colegio tenemos la situación de que algunos padres de familia se quejan por desconocimiento de que estamos trabajando un proyecto para que el estudiante aprenda matemáticas con tecnologías digitales. Un tercer proyecto es el que se desarrolla en la jornada de la tarde del Colegio Técnico Vicente Azuero con los grupos juveniles creativos. Entonces, en ellos se desarrolla competencias ciudadanas. Inicialmente la profesora Judy Amparo ingresó a trabajar con ellos y el trabajo y la aceptación hacia la matemática era muy complicada. Llegaban tarde a clases, no se motivaban a ingresar, etcétera, etcétera. Entonces la profesora tomó la decisión de que no, los voy a llevar al salón de tecnologías de matemáticas. Y el cambio, afortunadamente para ellos, para la institución y para la profesora, fue muy positivo. Entonces, cuando antes tocaba casi que rogarles para que entraran a clases, ahora antes de las 2:30 ya están dentro del aula de clase, ¿no? Y los estudiantes permitieron ver, y eso fue lo que nosotros presentamos el año pasado en el foro municipal de Floridablanca, y con ese foro fue que el Colegio Técnico Vicente Azuero obtuvo el primer puesto, ¿sí? Cómo las competencias ciudadanas desarrollan las actividades a través de matemáticas. ¿En qué año fue que obtuvieron el primer puesto, este premio? Digamos, en el año 2006, nosotros con la profesora Nelly, el profesor Joselín Rivero y la profesora Lady Almeida, nosotros participamos en ese momento y ganamos el primer puesto, ¿sí? Y 10 años después, 2016, ya no me acuerdo, pues 2016, también nos presentamos, ya esta vez con la profesora Amparo. Los otros profesores ya no están en estos momentos en la institución, y obtuvimos también, ganamos el foro, pero el foro no era de matemáticas, yo quiero resaltar eso, el foro era de competencias ciudadanas. Entonces nosotros mostramos cómo a través de la matemática podemos desarrollar competencias ciudadanas en los estudiantes.
¿sí? Y un cuarto proyecto, que es el que en estos momentos yo estoy encabezando, es el desarrollo del pensamiento matemático en décimo y undécimo. Ya hemos hecho, esta es la segunda versión, entonces el año antepasado, la profesora Judy Amparo tenía los estudiantes de décimo. ¿Y en qué consiste este proyecto? Entonces, digamos, se les enseña todo lo que es trigonometría, geometría analítica y estadística, usando tecnologías. Entonces, por ejemplo, quizás la mayoría de los televidentes nos tocó hacer las gráficas trigonométricas en papel milimetrado, ¿sí? Y hacen las gráficas y, bueno, una lucha ya para que quedara bonita. Ahora simplemente uno oprime un botón allá y listo, sale la gráfica. Entonces, más que que la gráfica salga bonita, lo que uno busca es que el estudiante comprenda qué significa que el seno de 90 grados valga 1, qué significa y por qué razón el seno de 180 es 0, ¿sí? ¿Por qué el seno de 270 es menos 1? Pues el estudiante, más que preocuparse porque le quede bonita la gráfica en papel milimetrado, él empieza a desarrollar su pensamiento matemático a través de eso, ¿sí? Entonces, luego trabajamos, eso duramos todo el primer semestre. En el tercer periodo ya empezamos a trabajar la geometría analítica, lo que es la recta, circunferencias, parábolas, elipses, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la construcción en GeoGebra de ese tipo de proyectos, de ese tipo de actividades, ¿sí? Y en el cuarto periodo nosotros vemos estadística. ¿Y por qué lo vemos en el cuarto periodo? Porque pensando en que el estudiante al año siguiente tiene que presentar las pruebas saber, ¿sí? Entonces deseamos de que él tenga los temas, porque de estadística sale bastantes preguntas en las pruebas saber, ¿sí? En 11, ya entonces ese grupo lo tenía la profesora Amparo, yo lo retomé en el año 2017 en 11 y continuamos. Entonces yo les trabajé todo lo que fue cálculo, llegamos hasta el concepto de derivada, o sea, lo que son funciones, límites, continuidad y derivada. Entonces ahí con las gráficas es una belleza, digamos, porque permite visualizar, porque por más experticia que tengamos como docente al hacer las gráficas, pues no van a quedar igual. Y el estudiante tiene un profesor en la casa. ¿Por qué? Porque si el estudiante desea hacer, es un programa gratuito que hemos implementado en Florida Blanca, y con el respaldo de la administración municipal, pues el año pasado se hizo una prueba piloto con 127 profesores de Florida Blanca, fueron a un proyecto que se hizo en la UIS, ¿sí? Entonces ya la profesora Amparo hablará más en detalle de ese tipo de proyecto. Y entonces lo que buscamos es que los profesores de Florida Blanca se apropien de cómo enseñar matemáticas usando tecnologías, ¿sí? Nosotros afortunadamente el año pasado terminamos la primera prueba de décimo y undécimo, y cuando fuimos a mirar las pruebas saber, los resultados del Colegio Técnico Vicente Azuero, habían 8 grupos de 11 el año pasado en Vicente Azuero, y de eso nosotros impactamos dos grupos. Dentro de los resultados estadísticos que presentamos, de eso hicimos una investigación, que la profesora Amparo también les va a hablar en detalle, y esos resultados los presentamos en la Universidad de los Andes. Y vimos como de los 11 estudiantes que tuvo el Colegio Técnico Vicente Azuero dentro del programa Ser Pilo Paga del Ministerio de Educación, nosotros con 2 grupos obtuvimos 5 estudiantes. O sea, eso nos permite ver de que realmente, si el docente sabe usar las tecnologías para enseñar matemáticas, el estudiante se va a aprender a apropiar más fácilmente. Y haga más facilidad para aprender de... Sí, y como les decía, el estudiante puede trabajar en la casa, y como la gráfica, como el mismo programa le va botando ciertos resultados en talleres que nosotros diseñamos y se los entregamos ya hechos, él mismo puede estudiar todas las veces que quiera. Puede cambiar las figuras, puede cambiar las actividades, y él mismo va aprendiendo y va mirando qué nivel de desarrollo matemático tiene, ¿sí? Entonces es un profesor que él tiene gratuito en la casa. O sea, una motivación más para estar en la práctica de ir desarrollando. Sí. Entonces ya este año, pues
nuevamente iniciamos un segundo ciclo. Entonces este año tenemos 2 grupos, el grupo 10.1 y 10.3, y ahí nuevamente con algunas reformas que ya le hicimos al primer proyecto, pues ya estamos nuevamente motivando a los estudiantes para que continúen aprendiendo trigonometría y cálculo con el uso de tecnologías digitales. Bueno, y ahorita con estos premios que han ganado en el colegio, ¿cómo ven ustedes si se puede implementar un tema más avanzado con esta tecnología? Claro, o sea, por ejemplo, yo soy docente cátedra de la Escuela de Matemáticas de la UIS y yo mis clases, en la medida de las posibilidades, cuando estamos en la sala de informática de la UIS, ya yo trabajo con ellos cálculo. O sea, el software GeoGebra que nosotros trabajamos, sí, eso es un software gratuito a nivel mundial. Entonces uno puede trabajar de la matemática desde preescolar hasta la universidad, ¿sí? Y hay muchas situaciones. Uno entra a la página geogebra.org, lo descarga gratuitamente. Usted lo puede descargar en su celular, lo puede descargar en una tableta, lo puede descargar en el computador y usted puede desarrollar las diferentes actividades, ¿sí? O sea, como es un software libre, usted escribe un tema determinado, problemas de ecuaciones diferenciales, si está en la universidad, y allá le sale bastantes páginas con problemas ya resueltos, ¿sí? Si usted está estudiando electrónica, entonces problemas de desarrollo de un tema de electrónica, y ahí lo saca. O sea que ya con estos programas que he implementado, ya no hay excusa para perder una materia de matemáticas. Digamos que si el estudiante usa la tecnología para el aprendizaje, lo puede desarrollar, ¿sí? Entonces, si usa el celular y no solamente para perder el tiempo en ciertas actividades que hacen, sino lo toma para estudiar, él puede aprender, ¿sí? O sea, la tecnología sirve si el estudiante lo usa para desarrollar pensamiento matemático. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta información que nos ha dado de este proyecto de la tecnología de las matemáticas que está implementando el Colegio Vicente Azuero. Y vamos a, después de unos mensajes institucionales, a regresar con la docente Judy Amparo, quien nos va a seguir reformando este tema de esta importante temática que está utilizando el Vicente Azuero. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, por permitirnos dar a conocer el proyecto que tenemos en el Vicente Azuero desde el año 2000, y esperamos que con el respaldo de la administración municipal poder continuar en el desarrollo del diplomado para los profesores de Florida Blanca. Gracias. Bueno, vamos a los mensajes institucionales y ya regresamos. Aprendí Sena. Esta información puede ser de tu interés. Si aún no estás registrado en Sofía Plus, debes seleccionar la opción Registrarse y el sistema mostrará la siguiente información. Estas casillas deberán ser diligenciadas y posteriormente registrar los datos solicitados por el sistema. Una vez registrada la información, debes buscar nuevamente el programa y realizar la inscripción. Recuerda, para inscribirte en un curso virtual tienes que estar registrado previamente. Sena, de clase mundial.
Bien, y continuamos en esta tarde de aprendizaje. Estamos con la docente Judy Amparo, quien nos va a seguir comentando sobre el tema de la tecnología del uso de las matemáticas en el Colegio Vicente Azuero. Profe Judy, ¿qué reconocimientos ha recibido el Colegio Vicente Azuero en esto de la matemática, por este programa? Bueno, como les manifestó el profe Daniel, hemos tenido hartos reconocimientos, pero yo diría que hemos tenido los reconocimientos en 3 frentes. Un reconocimiento importante por la administración municipal, quien ha valorado nuestro trabajo de uso de tecnologías, quien a partir del trabajo que hicimos con Virtual Educa, que le comentaba anteriormente, se ha mostrado ese interés de querer patrocinar y estar ahí como diciendo, profes, no abandonen el barco. Y eso nos permitió el año pasado de hacer la conexión con la Universidad Industrial de Santander para que la administración mandara a capacitar a los maestros en el uso de tecnologías digitales en el aula de matemáticas. Y determinaron, o sea, para el profesor de matemáticas. No significa que sea formado en matemáticas, que tenga licenciatura en matemáticas, sino aquel profesor que orienta matemáticas. Y entonces orienta matemáticas en primaria o orienta matemáticas en secundaria, porque hay muchos profesores de secundaria que no son licenciados en matemáticas y que están orientando matemáticas. Entonces la alcaldía municipal, en cabeza del doctor Héctor Guillermo Mantilla y el secretario Juan Carlos Hostos, generan ese seminario taller que fue durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Y en ese seminario taller se les dan como los primeros pasos para que ellos empiecen a hacer usos de tecnología en el aula de matemáticas. Eso, hubo una convocatoria para 200 maestros, finalizaron 106 maestros y de esos 106 la administración quiere enviarlos a hacer un diplomado de 120 horas certificado por la Universidad Industrial de Santander con titulación netamente no de la escuela, como es un seminario taller, sino de la Universidad Industrial de Santander. Estamos a esperas, pues por ley de garantías no pudo salir en el primer semestre y saldrá ya para finalizar este año académico. Un segundo frente, el impacto que se ha tenido con los estudiantes. Nosotros solamente impactamos 2 grupos de los 8 que hay, digamos casi con 9 porque ya hay con grupos juveniles creativos, solamente tenemos 2 grupos y usted analiza los resultados de las pruebas saber y en esos 2 grupos solamente una sola persona nos perdió matemáticas. Entonces, del resto, ahora, con respecto al ser pilo paga, fueron 11 pilos. De esos 11 pilos, alguien me va a decir, pero solamente 11 pilos el Vicente Azuero con tanta población, con 8. Lo que pasa es que nosotros en el Vicente Azuero tenemos un problema, que el estrato es 3 y 4, algunas partes de Lagos y el conjunto residencial que queda, que tiene muchos estudiantes, es estrato 4. Entonces, ¿qué ocurre? Para hacer pilo paga solamente debe estar estrato 1 y 2. Entonces, obtuvimos muchos mejores puntajes que los mismos pilos, pero esos pues no los podemos mostrar. ¿Y por qué se tiene en cuenta hacer pilo paga? Porque esa es una estrategia del ministerio y desafortunadamente nos miden por eso. Y hoy las pruebas, no estamos de acuerdo con las pruebas estandarizadas, pero sin embargo, si no las tenemos en cuenta, pues nuestra institución va a ser valorada mal. Entonces, por consiguiente, pues tenemos que responder a las pruebas saber. Entonces, ahí nosotros tenemos el 46% de ser pilos pagas correspondiente a los 2 grupos que se intervinieron. ¿Por qué pues intervienen esos 2 grupos? Porque son los 2 grupos que nosotros manejamos y que, como les manifestábamos, el profe Daniel los tuvo en 11 y yo este año ya está en la segunda intervención. Este año la intervención la hace estrictamente Daniel, pero el diseño como tal de la investigación y tal es mutuo. O sea, nosotros el día viernes
Ya no estamos llegando a las 7 de la mañana a la Universidad Industrial de Santander, sino faltando un cuarto para las 6, porque necesitamos determinar método, manejar instrumentos, analizar datos. Entonces, ese segundo frente del análisis de resultados con los chicos nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien porque cuando se mide, se ha dado esa apropiación del saber matemático. Hemos cambiado la idea en los chicos que ¿quién tiene la autoridad en el aula de matemáticas? Para nosotros era el profesor. Ya en esta era, entonces los estudiantes dicen, nosotros los estudiantes, porque si no, hacemos grupo y ganamos. Entonces ya saben que en la clase de matemáticas ni usted estudiante tiene la autoridad, ni yo profesora tengo la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad entonces? El saber matemáticos. Entonces si usted no sabe matemáticas, pues no hay autoridad, entonces el chico tiene que mirar esa parte, ese segundo frente. Y un tercer frente es el reconocimiento que el colegio ha tenido a nivel nacional y casi diríamos que en el ámbito internacional. El año pasado fuimos a Virtual Educa, que es un evento internacional que el año pasado se realizó en la ciudad de Bogotá sobre el mes de junio. Posteriormente nos presentamos al foro municipal, quedamos de primer puesto, o sea que a nivel municipal lideramos ese proceso. Y como lo lideramos, fuimos al foro nacional en el mes de noviembre. Pero alterno a eso, nos presentamos a la convocatoria de los 30 años de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. En ese entonces nos presentamos 43 ponencias, escogían 11 y entre esas 11 estuvimos nosotros. Compartimos escenario con Abraham Lincoln, el Colegio Abraham Lincoln de Bogotá, y con Alberto Merani. Posteriormente, año 2017, fuimos al Congreso de Física y Matemáticas de la Universidad Popular. En la Universidad Popular era un encuentro para profesores y licenciatura, y lo profundo era la parte de investigación. También nos presentamos con ponencia, logramos ese impacto, entonces el año pasado empezamos a darnos a conocer. El año pasado nos trazamos una meta, que fue que este año nos volveríamos a proyectos 100% de educación matemática. Existe 2 eventos macro, que existe uno a nivel nacional, que es el Encuentro en Matemática Educativa, se llama ECME. Fue realizado en el mes de junio en la ciudad de Bogotá. Y el otro proyecto fuerte en educación matemática es REDME, Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. Aquí nos encontramos pues todos los países desde México hasta Argentina. Este año participamos creo que 36 países. Aquí no nos presentamos ya como conferencistas, sino como talleristas. Aprobamos y pues trajimos como ese galardón, ese reconocimiento para el Vicente Azuero. Este año también en el Congreso Internacional AMYALA, que se trabaja sobre interculturalidad y procesos de culturización, con el proyecto de desarrollo de competencias ciudadanas también pasamos, pero pues por ciertas diversas situaciones no asistimos, no fuimos ponentes ausentes en la ciudad de Santa Marta en el mes de marzo. Y en este momento fuimos a Tencoa, que es un encuentro de álgebra, teoría de números y combinatoria, que tiene la tendencia en educación matemática, producto del trabajo del reconocimiento que se hizo en Atelcoa. Nos invitaron para el proyecto de educación matemática también ahí de la Universidad del Cauca, pero a ese no podemos asistir porque tenemos un proyecto para trabajar con la Universidad Industrial de Santander y se nos cruzan esas actividades, porque en la Universidad Industrial de Santander también hemos tenido reconocimientos por el trabajo del uso de las tecnologías. Nos proyectamos al año entrante pues continuar en estos 2 eventos
y el año entrante existe CIEM, que es la Conferencia Interamericana de Matemática Educativa. Esa se va a celebrar en el año entrante, está tentativamente las fechas entre abril a junio, entonces aspiramos tener esa participación el año entrante en ese evento. Y cada día, ya una anécdota es que no nos preguntan, hola Daniel, hola Judith, ¿cómo va ese Vicente Azuero? Entonces ya ese reconocimiento del Vicente Azuero existe tanto a nivel nacional como latinoamericano. Tenemos un compañero de Guatemala que le gusta, a él le llamó mucho la atención el trabajo y él nos escribe y pues hemos compartido experiencia con Elkin sobre el trabajo y creo que nos estamos haciendo escuchar. Este proyecto que se presentó en RENMEL también se trabaja calendario matemático porque es también otro fuerte que tenemos ahí en el Vicente Azuero. Profesora Judy Amparo, aparte aquí del municipio de Floridablanca, ¿en qué otra parte han dado a conocer este proyecto de tecnología de la matemática? Bueno, nosotros hemos estado, como le comentaba, porque fue la administración quien nos empezó a dar como el espacio. Luego fuimos a Bogotá, a la Universidad de los Andes, fuimos a Popayán, a Medellín, ¿sí? Y a Santa Marta sí fuimos ausentes y pensamos dar a conocer resolución de problemas de matemática recreativa usando tecnologías en Barranquilla, ¿sí? Entonces creo que el Colegio Técnico Vicente Azuero se ha dado a conocer, harto a conocer. CIEN, que es para el año entrante y que está proyectado para hacerse en Barranquilla, entonces ahí estaremos. Bueno, profesora Judy Amparo, de antemano nuestro reconocimiento, felicitaciones por este proyecto que está realizando el Colegio Vicente Azuero, porque es algo que está dejando un buen nombre al municipio de Floridablanca, aquí a Colombia, ya como usted lo ha comentado, ya en Latinoamérica se está dándolo a conocer, ya lo conocen. Muchísimas felicitaciones, adelante por este proyecto, que de verdad que todo lo que se haga en pro de nuestros estudiantes, del futuro de educación, pues es con mucho éxito, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá en nuestro canal de TV Florida, en el programa Conózcanos, por darnos a conocer este hermoso programa del Vicente Azuero. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, televidentes, por esta oportunidad. Cada vez estaremos más atentos a contribuir con la formación de nuestros estudiantes, de nuestra población florideña. Estamos felices de que el colegio nos haya brindado, las directivas del colegio nos hayan brindado la oportunidad de pertenecer a las comunidades de práctica, tanto tecnologías como matemática recreativa de la Universidad Industrial de Santander, y pues esperamos no defraudar en esa confianza que nos tiene tanto la administración municipal, el colegio como tal y las directivas del colegio. El profe José María González nos ha dado un apoyo. En este momento nos encontramos en el trabajo de darnos a conocer y mirar cómo son las condiciones de las escuelas normales, pues por la hoja de vida que tenemos. Entonces hemos ido a diferentes municipios, hace poco también estuvimos en Santiago de Cali. Bueno, ustedes televidentes, muchísimas gracias por haber estado acá en sintonía en el programa Conózcanos del canal de TV Florida. La invitación próximo jueves 6 de la tarde.